unos minutos de hablar sobre la dirección espiritual. Una aclaración primero, cambié un poquito el nombre del canal, antes era Buscando la Iglesia Católica, ahora es Buscando el Catolicismo. Lo cambié porque me pareció que podría confundirse con una postura sedevacantista, buscando la Iglesia Católica, como si no supiéramos dónde está, cuando en realidad sí sabemos que está visible, ¿no? En el Papa, los obispos, etc. Ya vamos a hablar un poco del sedevacantismo en breve. Probablemente venga John Salsa al canal, así que estaremos hablando con él. Bien, voy a hablar hoy de la dirección espiritual basado en el padre Rollo Marín, que se basa en otros autores. Sigo pidiendo disculpas por la calidad del video, vamos a intentar mejorarlo pronto. El padre Rollo Marín incluye la dirección espiritual dentro de los medios secundarios para el desarrollo de la gracia. Vamos a ver qué es lo que dice en esta primera parte. Bien, las fuentes que usa el padre Rollo Marín son San Francisco de Sales, padre Lapuente, padre Rodríguez, Scaramelli, Faber, de Surmont, Denom, Plus, Rivet, Shrivers, de Guibert, Garrigou-Lagrange, Tanqueray, etc. Bien, naturaleza de la dirección espiritual. ¿Qué es la dirección espiritual? Es el arte de conducir las almas progresivamente desde los comienzos de la vida espiritual hasta las cumbres de la perfección cristiana. Una breve examinación de la definición. La dirección espiritual constituye una verdadera ciencia práctica bajo la dirección de la prudencia sobrenatural, que es una virtud infusa. Bajo esta virtud se tiene que aplicar al caso concreto planteado por la psicología especial de una determinada alma los grandes principios de la teología dogmática, moral y ascético-mística. Hablando en lenguaje metafórico, se la puede considerar como un arte, toda vez que teniendo por finalidad levantar hasta el cielo una especie de edificio sobrenatural, según la bella metáfora de San Pablo, realiza en cierto modo el objeto propio del arte, que es la recta ratio factibilium. La dirección espiritual es eminentemente dinámica y orientadora. Tiene por objeto señalar a las almas el verdadero camino para llegar a la unión con Dios. El camino lo deberá recorrer el alma indudablemente, pero incumbe al director trazarle la ruta que deberá seguir en cada momento de su vida espiritual. No se trata de empujar, sino de conducir suavemente, respetando la libertad de las almas. La dirección incluye la palabra progresivamente, ya que el caminar debe ser firme y sin rodeos ni desviaciones, pero también sin saltos ni precipitaciones imprudentes. El director debe conducir al alma gradual y progresivamente, no exigiéndole en cada momento más de lo que el alma pueda dar de sí con arreglo a las gracias que Dios vaya derramando sobre ella. Y acá parafrasea Mateo 23, 4. Capítulo 23, versículo 4. La dirección debe comenzar inmediatamente que el alma, bajo el impulso de la gracia, se decida a emprender el camino de la perfección cristiana. En todas las etapas de ese camino hay infinidad de escollos y dificultades que, según la providencia ordinaria de Dios, no se podrán superar sin la vigilancia y ayuda de un experto director espiritual. Y esto último, de la naturaleza de la dirección espiritual, que es muy importante, es que el objetivo o finalidad misma de la dirección espiritual es elevar al alma dirigida hasta las cumbres de la perfección cristiana. El director debe orientar todas las energías del alma hacia su plena e íntima unión con Dios, o sea, hasta la cumbre de la santidad. Un director medio letrado y asustadizo, como diría Santa Teresa, que se contente con mantener a las almas en una vulgar mediocridad y no las estimule sin descanso hacia una perfección cada vez mayor, hará gran daño a las mismas e incurrirá en una grave responsabilidad ante Dios.
Bien, acá es un segundo tema, un segundo elemento es la importancia y la necesidad de la dirección espiritual. Según el testimonio de la Sagrada Tradición, con mayúscula, la dirección espiritual es moralmente necesaria para alcanzar la perfección cristiana, dice el padre Roger. Y cita a San Vicente Ferrer, que dice, nunca Jesucristo otorgará su gracia sin la cual nada podemos hacer a quien teniendo a su disposición un varón capaz de instruirle y dirigirle, desprecia esta ayuda persuadido de que se bastará a sí mismo y de que encontrará por sí solo todo lo que es útil para su salvación. Esto está en el Tratado de la Vida Espiritual de San Vicente Ferrer. Se prueba la necesidad moral de la dirección espiritual, primero, por la autoridad de la Sagrada Escritura, segundo, por la autoridad de la Iglesia, tercero, por la práctica universal de la Iglesia, cuarto, por la naturaleza misma de la Iglesia, y quinto, por la misma psicología humana. Vamos a ver cada uno de estos puntos. Bien, primero, por la autoridad de la Sagrada Escritura. No hay en la Sagrada Escritura ningún texto claro y terminante que aluda directamente a esta cuestión, pero lo insinúa suficientemente en multitud de textos. Por ejemplo, dice Tobías 4:18, sigue el consejo de los prudentes y no desprecies ningún buen consejo. El eclesiástico y el eclesiastés dicen, si uno cae, el otro le levanta, pero hay del solo que si cae, no tiene quien le levante. No hagas nada sin consejo y después de hecho no tendrás que arrepentirte. Lucas 10:16 dice, el que a vosotros oye, a mí me oye. 2 Corintios 5:20, somos embajadores de Cristo como si Dios os exhortase por medio de nosotros. Pueden citarse además los ejemplos de Cornelio enviado a San Pedro en Hechos 10:5 y el de San Pablo a Ananías en Hechos 9:6, entre otros. Segundo punto, por la autoridad de la Iglesia se prueba la necesidad moral de la dirección espiritual. La Iglesia rechazó siempre la emancipación del director, preconizada por los falsos místicos con el pretexto ilusorio de dejar a las almas en mayor libertad bajo la acción del Espíritu Santo, y ha recomendado siempre la obediencia y sumisión a un sabio y experimentado director. Recogiendo este sentir de la Iglesia, León XIII, en carta al cardenal Gibbons, afirma terminantemente que esto ha sido siempre lo que han practicado los santos de todas las épocas y que los que rechazan esta doctrina incurren en verdadera temeridad. He aquí sus propias palabras. Dice León XIII, añádase además que los que tratan de santificarse por lo mismo que tratan de seguir un camino poco frecuentado, están más expuestos a extraviarse, y por eso necesitan más que los otros un doctor y guía. Y esta manera de proceder siempre se vio en la Iglesia, esta doctrina fue profesada unánimemente por todos los que en el transcurso de los siglos florecieron por su sabiduría y santidad, y los que la rechacen no podrán hacerlo sin temeridad y peligro. Queda bien claro entonces lo que dice León XIII. Se prueba la necesidad moral de la dirección espiritual, en tercer lugar, por la práctica universal de la Iglesia. Desde los tiempos apostólicos, en efecto, aparece en la Iglesia la práctica de la dirección espiritual. Es cierto que se citan ejemplos de santidad alcanzada sin director espiritual, lo cual prueba que la dirección no es absolutamente necesaria, pero la ley general es que al lado de las almas más perfectas se encuentra un sabio director que las inicia y gobierna hasta llevarlas a la santidad. Y a veces establece una corriente de mutua influencia sobrenatural entre ambos. Recuérdense los ejemplos de San Jerónimo y Santa Paula, del beato Raimundo de Capua y Santa Catalina de Siena, de San Juan de la Cruz y Santa Teresa, de San Francisco de Sales y Santa Juana de Chantal, de San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac, etc. Cuarto, se prueba la necesidad moral de la dirección espiritual por la naturaleza misma de la Iglesia, en la que la enseñanza y el gobierno se realizan por vía de autoridad. Nada más opuesto al espíritu del cristianismo que el buscar en sí mismo la regla de vida. Tal fue el error de los protestantes que abrió la puerta a los excesos del libre examen y del más desenfrenado iluminismo. Un mal que pesa hoy gravemente, incluso dentro de la Iglesia Católica. Quinto, se prueba la necesidad moral de la dirección espiritual por la misma psicología humana, porque nadie es buen juez de sí mismo, aún presupuesta la máxima sinceridad y buena fe. Cuando se nos exponen con claridad, comprendemos mucho mejor los estados del alma ajena que los de la nuestra propia. La misma situación clara y fácil cuando se trata de los demás viene a resultar oscura y complicada cuando se trata de nosotros mismos.
y es que no podemos prescindir de una serie de factores sensibles de imaginación, de egoísmo, de interés, de gusto y aficiones, o de escrúpulos y preocupaciones excesivas que vienen a enturbiar la claridad de la visión y a entorpecer el dictamen de la razón práctica. Entonces, dos corolarios o conclusiones. Primero, por todas estas razones, aparece plenamente justificada la afirmación tajante de San Vicente Ferrer, citada más arriba. Segundo, la necesidad del director espiritual no es, sin embargo, absoluta e indispensable para todos. Por ejemplo, si las condiciones en que tiene que vivir un alma le impiden tener la conveniente dirección espiritual, por ejemplo, aldeanos o monjas de clausura con un solo capellán, incompetente o sin espíritu apostólico, Dios suplirá, si esto ocurre, digamos, no son los únicos casos que pueden ocurrir, hay otros. Si ocurre algún caso excepcional, Dios suplirá con sus inspiraciones internas la falta de guía exterior. Pero la dirección se hace indispensable según la providencia ordinaria de Dios para todo el que pueda fácilmente tenerla. Bien, un poquito entonces, antes de terminar la primera parte, un poco sobre la naturaleza del director. La definición de director que da el padre Rollo Marín es que es el sacerdote encargado de conducir a un alma hacia la perfección cristiana. Y uno se puede preguntar si se requiere necesariamente que el director espiritual sea sacerdote. Acá contesta el padre Rollo Marín, aunque no se puede establecer una ley absoluta y universal, ordinariamente hay que decir que sí, es convenientísimo que el director espiritual sea sacerdote por las siguientes razones. En primer lugar, por la economía general del orden sobrenatural que ha reservado al sacerdote el papel de maestro. Segundo, por la íntima conexión, a veces fusión, con el oficio de confesor. Tercero, por la mejor preparación teórica y práctica para dirigir almas que ordinariamente suele tener el sacerdote. Cuarto, por la gracia de estado sacerdotal. Quinto, por la práctica de la Iglesia, que prohíbe terminantemente la intromisión en las almas a los no sacerdotes, aunque sean superiores religiosos, aleccionada por los inconvenientes que fácilmente se originan de ello. Y acá cita el Código de Derecho Canónico, Canon 530. Yo recuerdo haber buscado esto en el nuevo Código de Derecho Canónico y no me apareció, así que imagino que se refiere al antiguo Código de 1917. Sin embargo, por vía de excepción, no habría inconveniente en admitir en algún caso la dirección voluntariamente escogida de una persona prudente y experimentada ajena al sacerdocio. Hay algunos hechos históricos, no solo entre los padres del desierto y en los primeros abades benedictinos que no eran sacerdotes, sino en épocas más recientes. Por ejemplo, los de San Francisco de Asís y San Ignacio de Loyola, antes de 1537, y incluso no faltan casos de dirección espiritual realizada por mujeres como Santa Catalina de Siena y Santa Teresa de Jesús. Bien. Una palabra sobre si es necesario o conveniente que el director espiritual sea a la vez confesor ordinario del dirigido. La respuesta acá debe ser con distinción, no es estrictamente necesario, pero sí convenientísimo. No es estrictamente necesario porque de suyo son dos funciones enteramente distintas y por lo mismo separables. Segundo, porque a veces es materialmente imposible. Por ejemplo, en las ausencias del director durante las cuales necesita el dirigido confesarse. Tercero, porque el confesor ordinario puede ser un excelente administrador del sacramento de la penitencia, pero acaso no reúne las condiciones necesarias para dirigir a una determinada alma. Cuarto, en los casos de comunicación epistolar con un director ausente. Va a hablar el padre Rollo Marín sobre la dirección epistolar, o sea, por medio de cartas, pero no vamos a tocarlo ahora. Sin embargo, va a decir que es convenientísimo que sea el confesor, el mismo director espiritual, primero por la íntima relación entre ambos ministerios, aunque no se requiere naturalmente que en cada confesión haya también dirección espiritual. Esta última puede realizarse una vez al mes o cuando las necesidades especiales del dirigido lo reclamen. Segundo, para mayor robustecimiento de la autoridad del director, que en cuanto tal no tiene jurisdicción alguna sobre el dirigido. Es decir, para hacer más fuerte la autoridad del director sobre el dirigido. Porque claro, la mera dirección espiritual no incluye jurisdicción. La jurisdicción es
poder sobre otra persona. En cambio, la confesión sacramental sí implica jurisdicción por parte del sacerdote que tiene las llaves para absolver o retener los pecados. Entonces, cuando uno se embiste con el oficio de confesor y lo fusiona con la dirección, eso lo embiste de mayor autoridad. Eso es lo que está queriendo decir el padre Rollo Marín. Tercero, por la conveniencia de que la dirección se ejerza en el confesionario, sobre todo si se trata de mujeres. Esto es importante para la prudencia, ¿no? Cuarto, porque favorece mucho la unidad de la vida espiritual en el alma del dirigido. Quinto, para no multiplicar los entes sin necesidad, con peligro de fomentar la vanidad del dirigido. Debo decir con sinceridad que no entiendo el quinto punto, pero bueno, lo digo porque si uno no lo entiende. Esto de que no, para no multiplicar los entes sin necesidad, con peligro de fomentar la vanidad del dirigido. Me imagino que está queriendo decir que siempre es mejor, en lo que refiere a la dirección espiritual, tener un solo guía que muchos. Me imagino que está queriendo decir algo por el estilo. Bien, las próximas veces vamos a ver cuáles son las cualidades que tiene que tener un director espiritual y cuáles son las cualidades que debería tener un dirigido con respecto al director. Y también en otra parte de esta pequeña serie sobre la dirección espiritual vamos a ver qué nos dice San Alfonso María Ligorio sobre el oficio de la confesión y de la dirección. San Alfonso María Ligorio es doctor de la Iglesia y es una de las más grandes autoridades eclesiásticas en materias de moral, por lo que es una gran autoridad en este tema. Muy bien. Hasta la próxima, el martes, tenemos una entrevista con un amigo estadounidense que nos va a hablar de su paso por el tradicionalismo radical hacia la Iglesia Católica, su paso por la Fraternidad de San Pío X, su transición de la Fraternidad de San Pío X a estar dentro de la Iglesia Católica. Eso entre otros temas puntillosos actuales. Muy bien.